a su padre, dijo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y él le respondió, le repartió los bienes. Diga conmigo, le repartió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esa provincia se llama Mundo, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente en este mundo. Lejos de la presencia de Dios, lejos de la casa del Padre, nosotros solamente podemos vivir perdidamente. Quiere decir que no tenemos un enfoque, no tenemos una visión, no tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Solamente andamos perdidamente. Y ojo que es peligroso. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Acá Dios no le dijo: espera, cuida. Dios no le dijo: ahorra. El Padre no le dijo: fíjate bien, invierte. No le dio consejos. La pregunta es: ¿por qué? El Padre no le dijo: mira, muchacho, ve y compra un campo, ve, muchacho, y haz algo para invertir y para crecer. No, Él simplemente le dio. Y así es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones, Dios permite que nosotros hagamos lo que queramos. Dios permite que tú escuches la palabra o que no la escuches. Dios permite que tú te vayas y hagas lo que quieras. El tema es qué va a pasar después. Dice que él lo malgastó todo y que le faltó. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacente cerdos. Apacentar cerdos, el trabajo, eso era lo más asqueroso que un hombre de Dios podía tener en aquel tiempo. Cuidar cerdo era lo más bajo que podía hacer, pero Dios lo permitió. Y ¿sabes una cosa? A veces nosotros pensamos que porque estamos en lo peor de todo, Dios no nos va a aceptar o no nos va a dar una oportunidad. A veces Dios permite que nosotros nos embarremos en el lodo de los cerdos para entender algo, que sin Dios no vamos a poder nada. El lodo, el barro es este mundo. Es el mundo que quiere verte en perdición, que quiere verte en la droga, que quiere verte apartado, que te quiere ver detenido, que quiere que tú no logres tu meta, que te pierdas en el alcohol, en la droga y en la corriente de este mundo. El lodo es aquello que te quiere retener para que tú no puedas dar fruto lo que Dios ha depositado en ti. Dice que este muchacho lo malgastó todo. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino a un gran hombre en aquella provincia y comenzó a faltarle, un gran hambre, y se fue y pidió trabajo. El 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las alforjas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A un punto tan bajo cayó y fue permitido por Dios. Fue a un punto tan bajo que cayó que lamentablemente no podía ni comer el alimento de los cerdos. Cayó tan bajo la corriente de este mundo que ni el alimento de los cerdos le parecía. Y dice la palabra 17: y volviendo en sí, diga conmigo, hoy vuelvo en sí. La clave es entender y reconocer. Este muchacho se podría haber quedado ahí afuera. Este hombre se podía quedar allá afuera perdido en la corriente de ese lodo sucio. Pero dice que él volvió en sí. Hermanos, necesitamos volver en sí. Que no es por el pastor, no es por el padre, ni fue por el hermano. Es por la necesidad que nosotros tenemos de alimentarnos. Este es un hombre que estaba pasando necesidad, que necesitaba alimentarse, que necesitaba tener fuerza. No tenía nada en el mundo. Y en la casa de su padre lo tenía todo. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que reconocer que no es por mí, ni por la pastora, ni por ellos, ni por lo que estamos aquí. Es por la relación que tú tienes que tener con el Padre. Lejos del Padre te va a faltar. Lejos de Dios
vas a estar escaso, lejos de Dios no vas a tener las bendiciones, pero cerca de Jehová vas a tener ese alimento espiritual que te va a fortalecer, que te va a levantar, que te va a usar. Todos necesitamos de la comida espiritual de Dios. Este hombre, esta parábola está hablando de una profecía, y una profecía que hoy la entendemos en nuestro tiempo. Es una palabra que se está cumpliendo en esta hora. La gente prefiere tenerlo allá, estar allá y perder toda la riqueza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las personas prefieren estar ensuciándose en el barro y pasando miseria y escasez, en vez de poder estar dentro de la congregación, dentro de una iglesia, dentro de la presencia de Dios, disfrutando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora necesitamos orar sobre esta palabra y declarar que la gente vuelva en sí, que tú vuelvas en sí, que yo vuelva en sí, y que podamos entender que hay algo depositado en nuestra vida, que podamos entender que Dios tiene algo preparado para nosotros, que podamos entender que hay ministerios ahí escondidos que todavía no se han explotado, que todavía no han crecido. Vuelve en sí, dile que está al lado tuyo, vuelve en sí. Es necesario, porque en este tiempo Dios necesita de tu servicio. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdón, el 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. En la casa de Dios está el alimento espiritual. En la casa de Dios está la riqueza del Padre para tu vida. Fuera en el mundo no vamos a encontrar nada. Por eso hoy la palabra: vuelve a casa. Vuelve de nuevo, porque Dios tiene algo preparado para ti. Pero vuelve en sí tú mismo, por ti, por tu ministerio. No quiere decir volver a una iglesia, a congregar. Quiere decir que vuelvas de vuelta a la presencia del Padre. Porque cuando el Hijo está con el Padre, el Hijo abraza a su Padre. ¿Sabes que hoy cuando yo llegué, me puse a tomar mate con la pastora? ¿Cuántos están aquí? Me puse a tomar mate con la pastora. Y estábamos charlando, hablando, y ella me estaba contando todo lo que había pasado, y yo leyendo la palabra, y de repente se abre la cortina, y venía un pequeño dormido, ¿sí? Con todos los pelos parados, y vio a su padre que había llegado, y vino corriendo a mis brazos, y se largó a llorar, y me abrazó, y me dijo: papá, te extrañé, porque yo desde el martes que no estoy acá, llegué hoy. Y me dijo: papá, te extrañé, y estuvo un rato en mis brazos. Estaba buscando el calor de su papá, porque dentro del abrazo encontró eso que él necesitaba, ese alimento espiritual que durante días le faltó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con Dios. No se trata de ir a una congregación, se trata de volver de vuelta a la presencia con el Padre, de volver a la intimidad, de poder buscar ahí. No se trata de tener un micrófono en la mano, o ser el mejor predicador, o yo sirvo más, o yo vine a limpiar más, pastor, o yo estoy haciendo más, pastor. No se trata de eso. Es de volver de nuevo a la esencia, a decir: yo te necesito ese abrazo, necesito meterme, quiero volver no a la iglesia, quiero volverme primeramente a ti, quiero entrar en sí para volver a sentir tu calor, Señor. Muchos de nosotros no olvidamos de eso, porque nos enfocamos, nos estamos enfocando simplemente en una riqueza. Este joven se enfocó en la riqueza y se olvidó de tener una comunión con su papá. Se enfocó en lo que mal que hacía el pastor Helio y se olvidó del amor de Dios. Se enfocó en que una iglesia está teniendo problemas o hablan o dicen una cosa, y nos olvidamos de nuestro ministerio como escuelita bíblica, nos olvidamos de nuestro ministerio como joven, nos olvidamos como que somos músicos, nos olvidamos de lo principal que Dios nos ha dado. Y necesitamos volver. Diga conmigo: hoy necesito volver. Lo primero que hizo este joven es reconocer. No le importó la situación, no le importó nada. Él necesitó reconocer. Necesitamos reconocer para volver a la presencia. ¿Hace cuánto, dígame, hace cuánto que no te metes y sentís esa unción y a llorar?
¿Hace cuánto que no recibís esa presencia? Decime, Vicky, ¿hace cuánto que no soñás? ¿Hace cuánto que no cae la gloria sobre ti? ¿Hace cuánto que no podemos sentir los dones y los milagros? Jonah dijo, el pastor vino hoy diferente. Es verdad, yo me siento diferente, me siento con hambre, me siento con ganas y tengo revelación, porque yo me di cuenta que lo necesito. Cuando yo estoy midiendo mi nivel y me encuentro en un nivel aquí, no puedo llegar a subir al altar, a la presencia, hago algo para motivarme. Y me fui a motivarme, me fui a las iglesias con una palabra de parte de Dios, pero para encender mi ministerio, para demostrarle a Dios que necesitaba estar a solas con Él, para demostrarle a Dios que quería estar sirviéndole, que no me importaba viajar tantas horas, no me importaba predicar tantos días, no me importaba servir. Yo necesitaba volverme a Él para volver a encender mi ministerio, porque sé que lo necesitamos y que la iglesia lo necesita. Es tiempo de que te vuelvas a su presencia y vas a ver cómo Dios esta temporada va a encender tu ministerio. ¿Habrá alguien que le crea? Y dice la palabra, el 18, me levantaré, wow, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dice, me levantaré. Mientras tú sigas con tu orgullo, mientras tú sigas con tu enojo, mientras tú sigas creyendo que tienes razón, mientras que tú sigas sentado, todo va a ser igual. Pero cuando decidas levantarte, ay Dios mío, el enemigo va a tener que temblar. Cuando tú decidas levantarte, el enemigo va a empezar a retroceder. Cuando haya gente que se levante, que tome la decisión. Este joven se dio cuenta que estaba pasando por una corriente de este mundo que lo estaba retrocediendo y que lo estaba dejando sentado. Pero cuando entró en sí, dijo, yo me voy a levantar y voy a provocar algo. Voy a ir de nuevo a mi padre, voy a ir de nuevo a él, porque sé que ahí tendré alimento, porque sé que ahí tendré el abrigo, porque sé que ahí tendré el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos se van a levantar en esta temporada y no se van a quedar sentados, sino que van a volver a la casa del Padre? Yo no sé, toca a alguien al lado tuyo y decirle, despertate, hermano, despierta tus cadáveres. El otro día estaba predicando en una iglesia y Dios me da una palabra de Joel 3:9, creo que es, y la palabra dice que despierta a los guerreros, ¿sí? Despierta a los guerreros, dice, porque tenían una batalla. No quiere decir que no había guerreros. El tema es que estaban dormidos. Cuando Eliseo profetizó sobre el valle de los huesos secos, no era que eran huesos tirados. Él estaba viendo proféticamente que había un ejército que estaba con temor y que estaba durmiendo. Eso es lo que yo creo. Amén. Y que estaba apagado, que estaba relajado, que no tenía ganas de hacer nada, que estaba atemorizado por la batalla que iba a tener. El tema es que no es que no hay guerreros. El tema es que no es que nos faltan los guerreros. Los guerreros están, pero necesitamos valientes que despierten. Necesitamos hombres que le crean a Dios. Necesitamos líderes que empiecen a despertar a aquellos que están dormidos. Con tu testimonio, con tu ganas, con tu esfuerzo, con ganas de hacer algo. Mientras tú estés dormido no va a pasar nada. Pero cuando un ejército se levanta, hay una batalla por qué pelear. Y te digo algo, hay una victoria por qué ganar. Dale un aplauso al Rey, no me aplauda a mí, aplaudan a Él, porque su palabra no es que no hay guerrero, es que hay que despertarlo. A su nombre, a su nombre. Entonces dile que está al lado tuyo, despierta, levántate. En todos nosotros, señalalo al que está al lado tuyo. En esa persona que está señalando hay algo. Señalalo, haga algo profético. Tú, dile tú, con esa cara de culto, dile tú. Con esa cara de culto. Tú. En todo lo que tú te estás viendo hay algo, pero que está dormido.
Y hay que levantarlo. Y hay que despertarlo. Dice la palabra que Dios repartió dones a todos. Él tiene un don, tú tienes un don, tú tienes dones, 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 tú tienes capacidad. Pero es necesario levantarla y despertarla para este tiempo, no para mañana. No, pastor, porque estoy con problemas. Deja el problema de lado y levántate. Levántate. Deja el problema de lado y levántate. Habrá alguien que le crea en esta noche. Y dice que él se levantó y él reconoció: he pecado contra ti y contra el cielo. Primeramente dice: he pecado contra el cielo. O sea que él se estaba humillando y estaba diciendo: Dios, me equivoqué, es verdad, me alejé, es verdad. Me soltaste una palabra y yo me he detenido, me he ido al baile, me he ido a jugar con mis amigos, voy a jugar al bingo, sigo jugando, sigo drogándome, sigo perdiéndome. Me soltaste una palabra sobre mí, todavía sigo. Es verdad, lo bueno es reconocer. ¿Cuántos dicen amén? Me equivoqué, está bien, listo. Cometí errores, listo. Pero aquí estoy. Hay gente que comete errores y lo primero que hace es irse y alejarse de Dios y no buscar de la presencia. Y esos son los que vuelven de vuelta para atrás. Pero cuando hay gente que lo reconoce, te voy a dar una noticia: el Padre está con los brazos abiertos, esperándote para bendecirte, para ponerte. Dice la palabra que el Padre se gozó. Y dice: y levantándose vino a su Padre. Él vino, ¿cuánto dicen amén? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Diga: te estoy viendo. Y fue movido a misericordia, claro, era el papá. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le vuelve a repetir: y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, no cualquiera armadura, sacar el mejor y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzarlo en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto y ahora vive. Esta temporada volviste al Padre y Él te está esperando con la mejor vestidura y pondrá un anillo en tu dedo. Yo dejé algo aquí. Dice que cuando Él llegó, no tuvo el dedo acusador. Si nosotros aprendemos de esta palabra, vamos a ver la gente que venga y no la vamos a acusar. Dice que Él nos vio de lejos y dijo: mirá, mi hija volvió. Mirá, mi maestra de escuelita volvió. Mirá, mi profeta ha vuelto. Mirá, mi evangelista ha vuelto. Mirá, que el que pensaba que estaba muerto el salmista volvió. Mirá, que el que tiene el don para tocar la música ha vuelto a la casa. Y dice que Él no lo juzgó, dice que lo esperó, lo vistió, lo besó y le dijo: tengo un anillo nuevo para ti porque tú eres mi hijo. Los hijos heredan la herencia a pesar que lo hemos dejado. Él no te va a juzgar, el mundo va a ser el que te va a condenar, pero el Padre te estaba esperando con los brazos abiertos. Y esta temporada vienen vestiduras nuevas para ti. Los que se visten de la vestidura del Padre es porque son herederos de la herencia y porque están en el reinado de los cielos. Habrá alguien que le crea, habrá alguien que le aplauda, habrá alguien que diga: hoy vuelvo a casa. A su nombre. Escucha, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, y se había perdido y hallado, y comenzó a regocijarse. Pero acá hay un problema. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas. Y él conmigo: gozo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Hermano, cuando alguien vuelve a la iglesia,
Cuando esté viniendo alguien, ¿sabe que hoy volvieron muchos aquí? Hay muchos nuevos en este lugar. Hay gente que no estaba viniendo, pero hoy está. Hay gente que se había ido, pero hoy volvió. Hay ministerios que se habían ido, pero hoy regresaron. La iglesia no tiene que estar triste, sino que tiene que estar gozosa, porque los que estaban muertos vinieron a la vida y Dios los va a volver a utilizar porque son los hijos. Yo no sé cuánto harán fiesta en esta noche, pero gózate, 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 porque aquellos que estaban muertos vuelven. Prepárate, porque vas a tener que ver venir de nuevo a tu familia. Prepárate, porque vas a ver que viene de vuelta a tu casa, que vuelve de vuelta a la presencia, que vuelve de vuelta al Padre y reconociendo que lo necesita. Y le dijo al escudero que viene loco. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo para recibirlo. Y dice que él agarró, entonces se enojó. Acá no pasa eso, ¿verdad? Él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¡Wow! ¿Cuánta gente a veces es así? Él vio que volvió su hermano y en vez de gozarse se iba. El ver que su hermano se estaba levantando. A veces en la iglesia pasa eso. Vemos que hay alguien que se levanta más que nosotros y nosotros en vez de querer ayudarlo y gozarlo, por eso lo queremos hundir más. Y dice que cuando él volvió, él se enojó. El hijo mayor era este. Él también se había ido. Estaba en la casa, pero no estaba en los negocios de su padre. Él estaba dentro del reino. Él estaba ahí con su papá, pero en su pensamiento y en su corazón estaba lejos de la presencia. Él estaba viendo ahí, dice que le dijo: padre, tú nunca hiciste esto conmigo. Y era heredero. Tú nunca hiciste esto conmigo. Ni un cordero me diste para comer con mis amigos. O sea, estaba dentro de la casa, pero no estaba viendo que la herencia y la bendición eran de él, sino que solamente quería estar por un cordero para desecharlo. O sea que desde el comienzo, en su corazón él estaba lejos de la iglesia. En su corazón estaba lejos de la casa. En su alma estaba fuera del reino de Dios. Por eso en esta temporada nosotros tenemos que meternos. Acá yo no estoy viendo solamente un hijo que se fue, sino que estoy viendo dos hijos que se fueron. Uno que se marchó para la corriente del mundo y otro que estaba ahí, pero que su mentalidad y su corazón estaban fuera de Dios. Necesitamos volvernos, los dos, el menor y el mayor, necesitamos volver a la presencia. Quiere decir que este mayor solamente estaba ahí en la casa del Padre por las bendiciones que el Padre le podía dar, pero no estaba por el amor hacia el Padre. Hoy en este año necesitamos gente que esté dentro de la casa por amor a la presencia, no por lo que Dios te va a bendecir, sino por lo que tú puedes pasar con el Padre en los secretos. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Con esto termino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Primera de Samuel 30, del 1 al 8. Muchos de nosotros somos de tomar nuestras propias decisiones sin consultar a nuestro Padre y sin consultar a nuestros pastores. Muchos de nosotros nos vamos de la casa de Dios o nos vamos de la casa del Padre sin haber antes consultado. Porque si nosotros hubiéramos consultado, no hubiéramos perdido la herencia. Consultar lo hubiera llevado al joven este muchacho que se fue a tomar buenas decisiones. Note que cuando yo hablé a lo primero dije, el Padre le dio todo. ¿Sabe por qué le dio todo? Porque él nunca le dijo, Padre,
Ahora que tengo esta riqueza, ¿qué puedo hacer? Ahora que tengo estas bendiciones, ¿qué es lo que puedo hacer con ellas? No fue a hablar ni con su papá ni con Dios diciéndole, Padre o Dios, porque él lo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconocía a Dios y reconocía a su padre. Reconocía a Dios y reconocía a su pastor. Si él hubiera consultado qué hacer con eso, hubiera tenido otra respuesta. Y quizá que se hubiera ido, pero se hubiera ido para multiplicarse. Estoy hablando de personas que van a abrir su propia obra. Estoy hablando de pastores que van a avanzar, de evangelistas que se van a ir a predicar a las naciones. Estoy hablando de profetas que si consultan a Dios y al Padre, a su pastor, van a poder extenderse, porque van a llevarse los dones, la riqueza de parte de Dios, pero para multiplicarla. El gran problema fue de este joven que nunca le consultó a su papá. Él dijo, Padre, dame la riqueza, dame mi plata, que yo me quiero ir. Y él agarró y malgastó su riqueza. ¿Sabes por qué? Porque no sabía trabajarla. El padre lo dejó. Dios va a dejar que tú te vayas, pero el tema es cuánto te va a durar lo que Dios te ha dado en ese momento. ¿Hasta cuándo va a seguir el don? ¿Hasta cuándo va a seguir el ministerio? Y dice la historia que David no era así. David no fue como este joven. Mira lo que le pasó a David. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido a Nehuet y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, o sea que destruyeron todo. Y escucha, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se la habían llevado a seguir su camino. Y vino pues David y se encontró con eso, y David con los suyos a las ciudades, y aquí que estaban todas quemadas, todo destruido, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David dice, escucha, diga conmigo David. Y David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar. Clamaron a Dios, se rindieron o simplemente lloraron en amargura. Las dos mujeres de David, Anoamí y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivos, o sea que le llevaron a las mujeres a David. Le llevaron lo que él más quería, lo que él más amaba, y llevaron los hijos de los guerreros, de aquellos 600 guerreros. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo querían matar. O sea, en vez de ir a hablar con Dios o hablar con David para buscar de la presencia de Dios, le echaron la culpa a él. Y mira lo que pasó. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por su hija que había sido. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo David al sacerdote Abiatar, y dijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar la sacó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos mediadores, los que ciertamente los que alcanzarán, los alcanzarás, y los podré alcanzar, le dice, le hace una pregunta. Y Jehová le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Ahora yo veo la fragilidad que tenía David. Veo que el tipo se habían llevado a su esposa, y se habían llevado a sus hijos, y se habían llevado a todas las mujeres. Pero él lo agarra y sale corriendo arrebatado para irse a querer solucionar algo por su fuerza. Dice que él llama al profeta, escucha, representante de la unción del Padre, de la guía y la visión. Llama al profeta, llama a alguien que lo pueda orientar en las cosas de Dios, un pastor, por ejemplo. Dice que lo llama y le dice, tráeme el efod. El efod es como las chicas tienen un traje que tenía un montón de piedras, 12 piedras, las piedras de Israel. Y dentro de las piedras había 2 piedras
que ellos cuando lo usaban en aquel tiempo, no es ahora, pero tiraban las piedras y esa piedra le daba la respuesta de Dios. David no se fue corriendo tras sus mujeres. David no se fue corriendo tras el problema. David no se fue corriendo diciendo, tomo mi propia decisión y yo lo voy a agarrar del cogote a esto que me llevaron mi mujer. Dice que él se fue a consultar a Dios, a pesar de que le habían llevado lo que más amaba, a pesar de que le habían llevado lo que más quería. El tipo no se fue corriendo tomando sus propias decisiones. Él vino a la presencia creyendo que Dios le iba a responder, y Dios le respondió y le dijo, ve, porque tienes la victoria. En esta temporada nosotros tenemos a Jesús. Cuando vayas a tomar una decisión, no lo hagas por ti mismo, ve a la presencia del Padre, que Él te dará la respuesta y Él te dirá, la victoria la tienes. En este año no tomemos nuestras decisiones, sino que vayamos a Dios, volvamos de vuelta a casa, volvamos de vuelta a la presencia, volvamos de vuelta a la unción. Ponte de pie donde estás.